Desiree, capítulo 4, de Bárbara Cartland. Cornelia olvidó las recomendaciones de su tía Lily, de caminar con pasos cortos, como correspondía a una dama de alcurnia, y apresuró el paso para llegar a la serpentina. No había nadie por ahí, y la joven se hizo la ilusión de que caminaba por las arenas desiertas cercanas a Rosaril, con las olas rompiendo majestuosas contra las piedras de la costa del Atlántico. Mientras se movía con lentitud por la orilla del agua, absorta en sus pensamientos, escuchó un sonido que la hizo volver la cabeza con rapidez. Sin lugar a dudas, alguien lloraba. Entonces vio en una banca, bajo los árboles, a una joven que gemía, como si se le estuviera rompiendo el corazón. Miró a su alrededor, para ver si alguien podía acudir en ayuda de aquella desventurada, desconocida. Pero no había nadie. No es asunto de mi incumbencia el dolor de una desconocida, se dijo. El sentido común le indicaba que debía continuar su camino, sin hacer caso de la mujer. Pero algo en la actitud desolada de ella la hizo sentir que debía tratar de ayudarla. Con timidez se acercó a la banca. Era una muchacha más o menos de su edad, vestida con sencillez, pero muy limpia. Había algo innegablemente respetable en sus gruesos zapatos y en la sombrilla de algodón negro colocada junto a ella en la banca. Al darse cuenta de la presencia de Cornelia, contuvo los sollozos y empezó a enjugar sus lágrimas con un pañuelo de lino blanco. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Cornelia con suavidad. Perdone, señorita, no creí que hubiera nadie por aquí, respondió la muchacha. Hizo un esfuerzo para que su voz sonara firme, pero su esfuerzo fue tan patético como inútil. Cornelia se sentó en la banca. Usted parece sentirse muy desdichada, dijo con gentileza. ¿No tiene a dónde ir? No tengo lugar alguno a dónde ir, repuso de forma impulsiva, pero pareció arrepentirse en el acto y añadió: No se preocupe. Gracias, señorita. Me iré de aquí. La muchacha se puso de pie. Había una expresión tal de desesperación en su rostro pálido que Cornelia impulsivamente exclamó: No se vaya. Quiero hablar con usted. Debe decirme por qué se siente tan desventurada. Es muy bondadoso de su parte, señorita, pero nadie puede ayudarme. Nadie. Creo que debo irme. ¿A dónde va? La muchacha la miró como si la viera por primera vez, y una expresión desolada apareció en sus ojos. No lo sé, contestó. Al río, creo. Ocultó el rostro entre las manos y empezó de nuevo a llorar desconsoladamente. No diga eso, ni debe seguir llorando. Siéntese, por favor. Yo puedo ayudarla. Estoy segura de ello, dijo Cornelia, como si estuviera acostumbrado a obedecer órdenes. La muchacha se dejó caer en la banca y se acurrucó con la cabeza inclinada. Por favor, cuénteme lo que le sucede, suplicó Cornelia en tono gentil. Usted es del campo, ¿verdad? Sí, señorita. Llegué a Londres apenas hace 2 meses. Su voz se quebró. ¿De qué parte del país es usted? De Worcestershire. Señorita, mi padre es palafrenero de Lord Coventry. No me llevaba muy bien con mi madrastra y se decidió que buscara trabajo como doncella en la casa de un caballero. Lady Coventry me dio una recomendación, ya que había trabajado para ella varios años. Me sentía tan feliz, tan orgullosa de ser independiente, al fin. La muchacha volvió a callar. ¿Qué sucedió? Fue el joven caballero, señorita, contestó. Él pensaba que yo era bonita. Solía esperarme en la escalera. Yo no trataba de hacer nada malo, se lo juro. Y entonces el ama de llaves nos vio ayer en la tarde. Habló con el amo y él me despidió en ese momento, sin referencia. No puedo volver hacia mi casa. No puedo decirles lo que sucedió. Y el joven caballero no hizo nada por ayudarla. No le dieron oportunidad, señorita. Fue enviado inmediatamente a Escocia. Lo supe porque oí al amo dar las órdenes para que le hicieran el equipaje. No me di cuenta de que era por mi culpa, hasta que el amo me dijo que él se había ido y me corrió de la casa. Pero eso fue cruel e injusto, exclamó Cornelia. No, señorita, yo no estaba portándome como era debido y lo sabía.
Él no debió haber perdido su tiempo con alguien como yo. Pero yo lo amaba, señorita. Oh, ¿cómo lo amaba? Al ver los labios temblorosos de la muchacha y la fuerza con que se estrujaba las manos, Cornelia sintió una profunda compasión. Era una joven bonita, tenía grandes ojos castaños como su cabello, que se rizaba alrededor de su cara. Había frescura y tal dulzura en la chica, que Cornelia comprendió que el joven caballero se había prendado de ella. Sin embargo, la única víctima de aquella inadecuada atracción había sido la pobre muchacha, que había entregado su corazón a un hombre que nada más debió considerarla un divertido juguete. ¿No puede volver a su hogar?, preguntó Cornelia. Oh, señorita, ¿cómo podría hacerlo? Me sentiría avergonzada de decirles lo sucedido. Mi madrastra nunca me quiso. Si yo volviera a mi pueblo, ella se encargaría de que nunca me dieran otra oportunidad. No, señorita, prefiero morir, 1000 veces morir que volver a mi casa. Es un pecado hablar de quitarse la vida, dijo Cornelia con severidad. Además, usted es joven, encontrará otro empleo. Ninguna casa respetable me recibirá sin referencias. Cornelia comprendió que eso era verdad. Aun los rústicos e inexpertos sirvientes que habían tenido en Rosaril habían llegado con referencias de sus sacerdotes o de algún otro dignatario de su lugar de origen. Cornelia se quedó pensando cómo ayudar a la muchacha. De nada servía darle dinero, porque si vivía sola se vería expuesta a nuevos peligros. De pronto se le ocurrió una idea. ¿Cómo se llama usted?, le preguntó. Violet, señorita. Violet Walters. Escúchame, Violet. Voy a contratarte como mi doncella personal. No, señorita, no puedo permitir que usted haga eso, protestó Violet, con rapidez. No tengo suficiente experiencia. Además, usted no sabe nada de mí, excepto lo que le he dicho, y no es nada bueno. Tú me simpatizas, Violet, y me apena lo que te sucede. Todos cometemos errores en la vida. Tú has pagado caro el tuyo, mientras que otras personas no reciben nunca castigo por las faltas que cometen. Quiero que vengas a trabajar conmigo. ¿Lo harías? La muchacha levantó el rostro, y Cornelia vio en él la luz de la esperanza. Entonces, con un leve sollozo, se volvió hacia otro lado. Usted es muy bondadosa, señorita, pero no sería correcto que yo me aprovechara de su bondad. El amo dijo que yo era una mala mujer, y tal vez tenga razón. Fue tonto de mi parte levantar siquiera los ojos hacia el joven amo. Porque lo amabas, concluyó Cornelia. Sí, es cierto, lo amaba. Pero ese tipo de amor no es bueno para una muchacha, señorita. Pero de algún modo surgió así, de repente, y no hubo nada que pudiera hacer excepto seguir amándolo. Cornelia se quedó inmóvil. Miraba a través del agua, hacia la orilla opuesta, sin ver nada realmente. De modo que así era como llegaba el amor, en forma repentina, antes que uno se diera cuenta de ello. Se metía en el corazón como un ladrón en la noche. Sintió un repentino éxtasis en su interior, la sensación de que algo maravilloso anidaba dentro de ella. Entonces comprendió la verdad. El amor había llegado a ella tal como lo había hecho con la desventurada Violet. Ahí estaba, y era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Impulsivamente se volvió hacia la muchacha. Olvide el pasado, Violet. Yo te ayudaré, y quiero que tú me ayudes a mí. Ahora escucha con cuidado lo que voy a decirte. Se le había ocurrido cómo debía llegar Violet a la casa, para darle la oportunidad de contratarla. Sentía una nueva confianza en sí misma y una seguridad en lo que decía, que no tuvo antes. Era como si al tratar de ayudar a otra persona, hubiera surgido en ella una nueva fortaleza de carácter. Ante todo, debes comer algo, dijo Cornelia con firmeza. ¿Pasaste toda la noche en el parque? Llevé mi baúl a la estación de Paddington primero, señorita. El amo me ordenó que volviera a casa. Pensaba obedecerlo, pero cuando llegué a la estación comprendí que no podía hacerlo, que no podía volver avergonzada y humillada. Caminé por las calles, y cuando el parque se abrió, vine aquí. Estaba tranquilo y pensé que si lloraba nadie me vería. Pero yo te escuché, dijo Cornelia, y ahora debes prometerme
que harás lo que voy a decirte. ¿Está usted segura, señorita, de que quiere que trabaje para usted? Es posible que le haya yo mentido. Podría ser una ladrona. No tengo miedo, dijo Cornelia con gentileza. Tengo la sensación, Violet, de que estábamos destinadas a encontrarnos y que, una vez que estemos juntas, tú no me fallarás. Le juro, señorita, que le serviré con lealtad hasta el fin de mis días, exclamó Violet fervientemente. Gracias. Y ahora, escúchame bien y recuerda lo que voy a decirte. Vas a ir a la casa de mis tíos, en el 97 de Park Lane, como a las 11, y preguntarás por la señorita Bedlington. Esto es lo que vamos a decir. Una vez que terminó su explicación, Cornelia dio un poco de dinero a Violet y le sugirió que fuera a desayunar. La chica tomó el dinero con timidez. Asió la mano de Cornelia con sus dedos endurecidos por el trabajo e inclinó la cabeza para besarla. «Dios la bendiga, señorita», exclamó, y había otra vez lágrimas en sus ojos, solo que esta vez eran lágrimas de gratitud. Cornelia emprendió el camino de regreso. Mientras caminaba, sintió que había madurado desde que saliera de la casa de su tío. Había visto el sufrimiento humano y, también, una expresión de amor y de devoción. Todo era extrañamente conmovedor, despertando en ella nuevas y hasta entonces desconocidas emociones. Casi no se atrevía a reconocer el sentimiento que había en su corazón. Pero era consciente de él. Podía ver el rostro de Drogo con toda claridad. Era casi como si caminara a su lado. Si no se hubiera mostrado tan callada la noche anterior, habría podido pedirle que hablara de sí mismo, o contarle todo sobre Rosaril y de cómo se vivía allá. Cornelia llegó a la casa de su tío sin darse cuenta, pensando feliz en que lo vería esa tarde. Un lacayo abrió la puerta y apareció asombrado de verla en el umbral. Eran apenas las 8 de la mañana. Subió corriendo a su dormitorio y le encontró tal como lo había dejado. Recordó entonces que su tía había dado órdenes de que no la despertaran hasta las 9 de la mañana. Después de cerrar la puerta, se acercó al tocador y se quitó los anteojos para verse en el espejo. Un día dejaría de usarlos, pero todavía no. Recordaba muy bien lo que Jimmy había dicho de sus ojos, y aunque ahora no era odio lo que quería ocultar, sino amor, podían traicionarla, revelar ese importante secreto. Se estremeció al pensarlo. Recordó cómo había cambiado el tono de su voz en Violet al hablar de amor, y se preguntó si la de ella también cambiaría, si su mirada se suavizaría a causa de los sentimientos que había en su corazón. A toda prisa, volvió a ponerse los lentes. Era demasiado pronto. Llegaría el día en que ya no tuviera nada que ocultar, pero hasta entonces lo seguiría usando. El emplear a Violet fue mucho más fácil de lo que Cornelia esperaba. Su tía le había dicho que necesitaba tener su propia doncella. Así que cuando Cornelia le anunció que una joven que había conocido en Irlanda quería el puesto, Lily hizo muy pocas preguntas. «Está bien, querida, contrátala», dijo Lily, recostada contra las almohadas de su cama. Cornelia salió a toda prisa y cuando Violet llegó a las 11, la hizo subir a su dormitorio, para decirle que estaba contratada. El rostro de Violet estaba todavía pálido y había líneas oscuras bajo sus ojos, pero se veía limpia y compuesta. No se impresionó por el lujo de la casa, ni pareció temerosa de los otros sirvientes. Cornelia le mostró el guardarropa, mientras le comentaba que ella misma acababa de llegar a Londres, de Irlanda, y que todo esto era todavía extraño para ella. «Se divertirá mucho, señorita», le aseguró Violet. «Lady Bedlington conoce a toda la gente importante. He visto su fotografía muchas veces, y he oído decir que es una de las damas más hermosas de Inglaterra». «Sí, es muy hermosa», reconoció Cornelia. Violet la miraba. Ambas pensaron lo mismo. Nadie que anduviera con Lady Bedlington tenía mucha oportunidad de ser notada. Pero entonces recordó quién iba a visitarle esa tarde. «Quiero ponerme el vestido más bonito, Violet», dijo. «¿Cuál crees que sea?» Había solo 2 porque, aunque Lily había ordenado ya docenas de vestidos, todavía no estaban listos. Uno blanco,
adornado con volantes de gasa color de rosa, y el otro azul pálido, un color que favorecía mucho a Lily, pero no a Cornelia. Se puso el blanco, pero al instante se arrepintió. La gasa rosa no favorecía a su figura ni a su piel. Pero era demasiado tarde para cambiarse. Violet le arregló el cabello lo mejor que pudo, y con una extraña sensación en la garganta, Cornelia bajó en dirección del salón. Lily seguía en la cama. Tenía dolor de cabeza, según declaró durante el almuerzo, e intentaba descansar toda la tarde, ya que esa noche tendrían que ir a la ópera y después a una recepción en la embajada francesa. ¿Has olvidado que el duque va a venir esta tarde?, preguntó Cornelia. Claro que no lo he olvidado, pero él viene a verte a ti, no a mí. Había un sonido metálico en su voz. No sé para qué puede querer hablar conmigo, murmuró Cornelia. Debe ser muy tonta entonces, observó Lily, irritada, y, antes que la joven pudiera decir nada más, añadió con exasperación: Vete, dile a Dobson que me traiga agua de colonia y que baje las persianas. Quiero que me dejen sola. El dolor de cabeza de su tía debía estar empeorando, pues su voz sonaba desesperada. Se apresuró a obedecer, salió de la habitación, encontró a Dobson y después bajó al salón a esperar a su visitante. A Cornelia le pareció que esperó una eternidad, a pesar de que habían sido solo unos minutos, cuando el mayordomo anunció con voz estentórea: Su señoría, el duque de Roehampton, señorita. Cornelia vio al duque avanzar hacia ella, alto y moreno, increíblemente elegante. Llevaba un clavel en el ojal y se preguntó si a él le gustarían tanto los claveles como parecían gustarle a su tía, que siempre tenía la casa llena de ellos. El duque avanzó hacia ella y Cornelia sintió que se paralizaba. No pudo hablar, no pudo siquiera extender la mano para el saludo más simple y convencional. Se limitó a temblar. En su interior surgía una excitación tan intensa que la dejó sin aliento. De modo que si hubiera encontrado algo que decir, las palabras se habrían ahogado en su garganta. ¿Está usted sola?, le preguntó él. Era una pregunta ridícula, pero se limitó a inclinar la cabeza, como tonta, en señal de asentimiento. Quería verla a solas, continuó él, en voz baja y profunda. Ella permaneció inmóvil donde él la había encontrado. ¿Tiene usted idea de lo que quiero decirle? Ella lo miró fijamente a través de sus lentes oscuros, tan importantes en esos momentos, para ocultar los sentimientos, que debían estar brillando en sus ojos con intensidad. Jamás había pensado que un hombre se viera tan espléndido como el duque. Él seguía esperando su respuesta, y ella se obligó a decir «no». Desconcertado la miró con expresión desolada. Cornelia se preguntó si sería tan tímido como parecía en esos momentos. «Quiero pedirle que sea usted mi esposa». El duque dijo aquello con deliberada lentitud. Cornelia pensó que debía estar loca o estaba soñando. No era posible que hubiera dicho eso. No era posible que le hubiera hecho esa, la más trascendental de las preguntas. Temblaba, de pronto, al comprender el significado de lo que había dicho. Sintió que se iba a desmayar de felicidad. La amaba, la quería. Sentía por ella todo lo que ella sentía por él. Se oprimió con fuerza los dedos, pero le fue imposible hablar. «¿Es tan difícil contestarme?», preguntó el duque. «¿Quiere usted disponer de tiempo para pensarlo?» «No, quiero decir sí», tartamudeó Cornelia. Drogo la miró desconcertado por sus contradicciones, y ella se obligó a hablar con más coherencia. «Quiero decir que sí, me casaré con usted. Gracias. Haré todo lo posible por hacerla feliz». Tomó su mano y se la llevó a los labios. Era la segunda vez en un día que besaban la mano de Cornelia. Los labios de él apenas si rozaron su piel. No obstante, sintió como si se hubieran quedado ahí mucho tiempo, despertando en su interior una respuesta apasionada. Él soltó su mano e inclinó un poco la cabeza. «Me ha hecho usted muy feliz», dijo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. «Vendré a pedirle su mano a Lord Bedlington esta misma noche», dijo desde el extremo opuesto de la habitación, y se marchó.
La puerta se cerró tras él y Cornelia se quedó mirándola, sin ver nada. La había besado. Cerró los ojos, tratando de controlar la oleada de felicidad que parecía arrastrarla. La amaba. Casi no podía creerlo, pero era cierto. Y le había pedido que fuera su esposa. Corrió a la ventana y lo vio descender la escalinata y cruzar el pavimento, subir a una elegante carroza abierta, conducida por un cochero y con un lacayo en el pescante. Él no levantó la mirada, pero ella apresurosa se escondió tras las cortinas, temerosa de que la viera espiándolo. Al ver el vehículo que se alejaba, sintió el loco deseo de llamarlo. ¿Cómo pudo haber sido tan tonta de quedarse muda mientras él le proponía matrimonio? «Lo amo», dijo en voz alta, y le pareció que su voz sonaba cálida y profunda. Solo lo había visto 2 veces en su vida. Debió ser amor a primera vista, pensó, y se preguntó si él la había visto esa tarde, a través de la ventana del carruaje. Un repentino y helado temor se apoderó de ella. No pudo haberla visto. Lo recordó hablando con su tía, como si discutieran. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de sus diferencias? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.